Sáquennos de aquí. Una entrevista de Nikki Eltz a María Sima. ¿Qué es lo que atrae más a la gente en la actualidad hacia el ocultismo? Hay un medio muy atractivo y aparentemente inocente al principio que ayuda a ello. La televisión hoy en día tiene una gran responsabilidad de que esto sea así. Se ha convertido en una suerte del altar en el 95% de los hogares de Occidente. La televisión bombardea a los niños constantemente, tentándolos con dinero, materialismo, sexo, violencia y poder. Y con frecuencia entre estos programas se presentan prácticas ocultas en forma de juegos y de diversión inofensiva, donde se ofrecen grandes promesas. La música actual también es un vehículo para el comienzo del proceso hacia el ocultismo. Los padres que permiten a sus hijos sentarse frente a la televisión todo el día y toda la noche entregan de esa forma a sus hijos a Satanás rápida y eficientemente. Pero no me malinterpreten, no toda la televisión es mala, pero se vuelve mala si los padres no la controlan estrictamente. ¿Tiene usted televisión? No, no tengo. Jamás querría tenerla. Ya veo demasiadas cosas reales. Y todas las noticias importantes me llegan por medio del diario local, la radio, mis numerosos invitados o mis pocos vecinos. ¿Hay algún pecado que Jesús no perdone? Sí, hay uno: el blasfemar contra el Espíritu Santo. Jesús no perdonará ese pecado, porque por supuesto supone decirle no a Él, decirle reiteradamente no a su luz, amor, misericordia y perdón durante todo el camino hasta el final. Con la misericordia infinita de Dios, las personas siempre pueden salir de esto si lo desean, pero deben desearlo. Nadie más puede hacerlo, nadie lo hará por ellos. Deben desearlo. Dios no manipula nuestra voluntad. Las almas me contaron que todos tenemos la misma oportunidad al morir de decir sí en el último momento, ya se trate de una enfermedad lenta y prolongada o una bala que nos atraviese el cerebro. Todos obtienen los mismos 2 o 3 minutos para decirle sí a Dios. Y solamente si mantenemos el no durante ese momento, nos perderemos y deberemos sufrir en el infierno eternamente. Dios no nos forzará a cambiar nuestro no, y Satanás nunca podrá cambiar nuestro sí. Esta es otra razón por la cual nunca debemos juzgar a alguien o presuponer dónde ha terminado. Nunca sabemos exactamente lo que sucede entre el alma y Dios en estos momentos, a pesar de que podemos presenciar cierta paz o la ausencia de paz en el hecho de muerte. Recuerdo ahora un caso que demuestra la necesidad de esta precaución. Una vez un sacerdote abusó horriblemente de un muchacho joven. Esta horrible herida hizo que este chico huyera de todos los sacerdotes y de la iglesia. Muchos de los que estaban a su alrededor intentaron intervenir y ayudarle mientras crecía, pero fue inútil. Se mantuvo cada vez más alejado y atacaba constantemente a la iglesia y a todo lo que tuviera que ver con ella. Con el tiempo, este joven enfermó gravemente y murió insultando a la iglesia hasta el final. Un hombre bondadoso y piadoso que conocía toda la historia llevó el caso del muchacho a Teresa Neumann, que también podía averiguar a dónde iban las almas. Se enteró de que el chico se había salvado, pero todavía seguía en el purgatorio. La respuesta le sorprendió a quien había preguntado por él, principalmente porque el muchacho había muerto maldiciendo a la iglesia hasta el último momento. La explicación fue la siguiente: a pesar de que Satanás había bloqueado su camino hacia la verdad cuando era un muchacho muy sensible e influenciable,
siempre había continuado buscando silenciosamente al verdadero Dios, y debido a que siempre había conservado esta necesidad en su corazón, la misericordia de Dios lo guió hasta él. Una vez más, este ejemplo es una prueba poderosa de la misericordia de Dios, y es prueba de que nunca debemos anticipar nuestras conclusiones, incluso si hubiéramos oído o visto por nosotros mismos algo que aparentemente apuntaba a otra dirección. María, ¿existe alguna forma de saber si alguien está perdido? ¿Las almas del purgatorio alguna vez dicen que un alma está perdida? No, nunca. No lo dicen porque solamente son conscientes de lo que está delante de ellas. Pero con respecto a la primera parte de la primera pregunta, sí, uno puede llegar a esa conclusión con mucha experiencia y con mucho criterio. Si una familia sufre muchas divisiones y grandes ataques, y estamos seguros de que se debe a un alma en particular, un sacerdote exorcista autorizado tendría que realizar un exorcismo sobre esa alma y la persona allí presente que parezca estar bajo los efectos de un ataque particularmente drástico. Si luego se estableciera la paz, creo que podríamos llegar a la conclusión de que esa alma se encuentra perdida. También conozco a un hombre que puede sentir la presencia de las almas cuando todavía se encuentran en el purgatorio. Entonces, si ese hombre nos dice que no hay allí ningún alma y sabemos además que una familia se encuentra evidentemente bajo terribles ataques y que como consecuencia se ha alejado de Dios, de la iglesia y de toda oración, este hombre podría decir que el ancestro de esa familia está perdido. Por lo tanto, es necesaria la más poderosa de todas las oraciones para liberar a sus descendientes de su alcance. Generalmente, estas familias han vuelto a la paz y una vida de oración una vez que se cuidan de estas cosas. ¿Qué podría decirme de Satanás y la actividad que desarrolla en la actualidad? Nunca antes había sido tan fuerte y tan activo como hoy en día. ¿Y por qué piensa que esto es así? El siglo XX no puede compararse a ningún otro siglo en cuanto a apostasía, asesinatos, codicia por dinero y poder, odio, falta de misericordia y de oración. Ha sido su siglo. El que haya estado tan activo se debe también a que Satanás sabe que un gran evento está por ocurrir, que servirá para la conversión de la humanidad. Sabe que su juego pronto se debilitará notablemente y él siempre da su grito más fuerte antes de ser derrotado. Dígame, ¿cómo puedo estar Dios, cómo podemos estar nosotros felices en el cielo mientras hay almas de nuestros seres queridos y amados también por Dios que se encuentran perdidas en el infierno para siempre? En el cielo todo, pero todo se concentra en Dios y tales cosas simplemente no se encuentran cerca de nosotros. En el cielo todo es felicidad pura, pura alabanza y belleza pura. No hay nada más que eso y tales angustias, preocupaciones o pérdidas no tienen cavidad en el cielo. La presencia de Dios es tan poderosa en el cielo que todo lo demás se queda atrás del todo. Cuando las almas se pierden, ¿qué sucede con los ángeles custodios? En el caso de los ángeles custodios, al igual que los ángeles de las almas del purgatorio, regresan al cielo y solo reciben una vez una tarea semejante de Dios. Usted ha dicho que tanto en el cielo como en el purgatorio hay muchos niveles diferentes. Entonces, ¿el infierno también tiene estos niveles? Sí, los tiene. Posee un número infinito de niveles. El peor es el más profundo. María, usted debe resultarle insoportable a Satanás. ¿Es así? Supongo que sí. Me encuentro bajo sus ataques constantemente.
Lo peor que me sucedió fue perder la casa de mi familia, de 400 años de antigüedad. La destruyó un incendio el 10 de junio de 1986. Una obra de Satanás, sin lugar a dudas. Ocurrió de la siguiente manera. Yo me encontraba abajo a las 12:30 porque me habían traído la comida para las gallinas. Escuché pasos en el piso de arriba y alguien que saltaba. En el momento en que llegué ya estaba todo en llamas. Los bomberos simplemente no pudieron detener el fuego. Las paredes no se consumieron, pero todo lo demás desapareció. Solo una habitación no se quemó, y al entrar en ella vi que las mejores cosas que había allí, mantelería y cosas de este tipo, habían desaparecido también, robadas. La policía no creyó necesario intentar recuperarlas, y las almas del purgatorio me dijeron que no me preocupara, que todo iba a ser reemplazado. Y exactamente eso fue lo que ocurrió. Mis parientes y amigos hicieron una colecta tras el incendio y construyeron esta casa para mí. Todo lo que se encuentra aquí me lo regalaron. A otra señora en Italia, que también ve a las almas, le pasó exactamente lo mismo, con las mismas pérdidas y las mismas promesas y resultados. Solo después me di cuenta de que me habían advertido de ello ciertas personas que me habían dicho que mi casa se quemaría, y por otro lado, un alma también me habría predicho que el incendio no sería culpa mía, pero creo que todavía no estaba preparada para escuchar eso, y no me había tomado en serio esas advertencias. Satanás está muy frustrado conmigo. Durante un exorcismo, creo que fue en Frankfurt, el sacerdote que estaba presente le preguntó a la voz que salía del hombre poseído: ¿también atacas a María Silma en Wolverang? La voz contestó: no, porque cuando lo intento pierdo demasiadas almas. ¿Qué más le hizo? Bueno, ¿qué sucede, María? Una vez hubo un plan serio para asesinarme. ¿Cómo? ¿Podría contarme más sobre eso? Habían programado que diera una serie de conferencias durante un fin de semana en el norte de Alemania en la primavera de 1974, y se suponía que partiría como de costumbre un viernes. Pero unas noches antes un alma se me apareció y me dijo: no hagas este viaje. Esto me sorprendió mucho porque años atrás me habían dicho que aceptara todas las invitaciones que se me hicieran. Primero pensé que se trataba de una huelga de trenes, así que estuve atenta a la radio y a los trenes, y los trenes funcionaban normalmente. Hablé con el sacerdote, que me dijo que si las almas me decían que no fuera, debía confiar en ellas, porque seguramente tenían una buena razón. Envié una carta por correo urgente a quien organizaba las charlas y le transmití que las almas me habían dicho que me quedara en casa durante ese fin de semana. 2 días más tarde, otra alma se me apareció y me dijo que se había estado organizando un asesinato. Debería haber sucedido en Colonia, porque el viaje desde aquí, en Bludenz, hasta llegar a Colonia iba a ser en un tren con coches cama, y en Colonia debía cambiar de tren a altas horas de la madrugada. Recordé por viajes anteriores que en aquella estación hay pasillos largos y oscuros que hubiera tenido que recorrer y que siempre consideré peligrosos. También había enviado con anticipación una carta a los organizadores informándoles en qué tren y a qué hora podían esperarme. La carta, sin embargo, nunca les llegó y cayó en manos equivocadas. El día que debería haber tenido mi primera charla, vino un alma y me dijo que habían sido 3 los involucrados en este plan y que se habían enterado del motivo por el cual no había viajado. Verá, las charlas no se cancelaron, simplemente me reemplazaron por cassettes,
para que la gente no quedara tan desilusionada. Por lo tanto, todo transcurrió como se había planeado anteriormente, y las 3 personas que planeaban atentar contra mi vida asistieron de todas formas a la conferencia como oyentes, y debido a esto, 2 de ellos se convirtieron. También descubrí que habían logrado llevar a cabo asesinatos anteriores que nunca se resolvieron. ¿No son geniales las almas? Salvaron una vida y convirtieron a 2 personas perdidas sin haber nombrado, juzgado o acusado jamás a alguien de eso. Ese es nuestro deber como cristianos.